que apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos y silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras, de manera que no exista ninguna interferencia al momento de transmitir este webinar. Bueno, muy buenos días. Reciban un atento y cálido saludo desde la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de hoy con otro webinar muy interesante de nuestra programación. Les recuerdo que este y todos los webinars son gratuitos, sin embargo, quienes deseen obtener un certificado por su participación, este tiene un costo de $5. Las instrucciones para obtener el certificado las dejaremos en el chat. El tema del día de hoy es presentado y organizado a través de la Comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador. Me quiero recordarles que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia tiene 4 comisiones: Cartografía, Geografía, Geofísica e Historia. En esta ocasión, este webinar es coordinado por la Comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador. El tema de hoy es análisis estadístico de simulaciones numéricas de dispersión y caída de ceniza del volcán Cayambe para la estimación del impacto en el sector florícola del Cantón Cayambe, Ecuador. El objetivo principal del presente webinar será presentar la metodología utilizada para determinar los probables escenarios de afectación de caída de ceniza del volcán Cayambe. Para exponer este interesante tema nos acompaña Fernando Pavón. Fernando es geógrafo de profesión con estudios de posgrado en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Salzburgo, Ciencias de la Tierra y Gestión de Riesgos por la Escuela Politécnica Nacional y Gestión de Riesgos de Desastre por la Universidad Andina. Posee 14 años de experiencia profesional, es especialista en automatización de procesos mediante el uso de lenguajes de programación Python en SIG y el manejo de paquetes estadísticos. También ha participado como docente invitado en el CPG y actualmente es el miembro alterno de la Comisión de Geofísica. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Majito, por la presentación, estimados presentes que nos están acompañando en este webinar. Voy a compartir pantalla. No sé si me confirmas, por favor, que se está visualizando en pantalla completa. Listo. Bueno, es muy grato para mí participar como miembro de la Comisión de Geofísica dentro de este webinar que nosotros hemos planificado. En el texto que Majito y el título que ya había mencionado, que es el análisis estadístico de simulaciones numéricas de dispersión y caída de ceniza del volcán Cayambe para la estimación del impacto en el sector florícola del Cantón Cayambe. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que quiero presentar en este webinar? Es la metodología que se utilizó en la elaboración de un artículo científico que se lo presentó en la revista cartográfica del IPGH, en el cual voy a sintetizar 2 aspectos puntuales. El primero es la metodología para la obtención de las isópacas, que me permiten hacer netamente la zonificación de caída de ceniza, dispersión y caída de ceniza, y la cuantificación netamente de lo que es el impacto. ¿Sí? Para esto, el área de estudio del volcán Cayambe, el cual se encuentra ubicado al norte de la cordillera oriental de los Andes del Ecuador, es un estratovolcán activo que se encuentra a 60 kilómetros al nororiente de la ciudad, de la capital del Ecuador, Quito, y a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Cayambe. 2 datos importantes que tenemos que analizar en el transcurso de lo que es el webinar, por la importancia que tiene este volcán en la zona de afectación. Entonces, durante los últimos 4 milenios, el volcán Cayambe tuvo 3 periodos eruptivos, cerca de 700 años cada uno, distribuidos por fases de descanso del orden entre 500 y 600 años. ¿Cuál es el objetivo? Como lo había mencionado María José, determinar probables escenarios de afectación de caída de ceniza, evaluar el grado de exposición de la actividad florícola, y con esto lo que se hizo es comparar el grado de susceptibilidad de caída de ceniza del volcán Cayambe en las zonas de actividad florícola netamente del sector. Para esto, como les había comentado, me voy a centrar en 2 fases.
de la metodología. La obtención de las isópocas, que es la primera que les voy a exponer en este momento, es a partir del código ASH 3D, que es un modelo atmosférico loriano tridimensional, nos permitió obtener simulaciones de lo que es la caída y dispersión de ceniza. Para esto, siguiendo una metodología planteada en el año 2019, se realizan 120 simulaciones en un periodo de tiempo, en este caso 2007-2017, una ventana de 10 años, con el inicio de cada una de las simulaciones a las 0 horas, 6, 12 y 18 horas, con el objetivo de tener una distribución en cada uno de los escenarios, tomando en consideración que este modelo utiliza lo que son vientos, la predominancia de los vientos, y con esto se puede tener un modelo estadístico robusto con el objetivo de tener el producto final, que serían las isópocas, es decir, los espesores de ceniza donde van a estar distribuidos. Una vez que se realiza o se realizó las 120 simulaciones, que conlleva una data de más o menos 10 millones de datos, considerando que cada simulación va a tener ciertos puntos que van a representar, como están visualizando en la parte superior izquierda, que representan los espesores en un escenario. Entonces, con los 120 20 simulaciones del escenario que se simuló, en este caso el escenario San Marcos, un escenario S2, en el cual se tiene un PI, un índice de explosividad volcánica, entre 3 y 4. Con estas 120 simulaciones, lo que se realiza es un contraste de las simulaciones versus los trabajos obtenidos en campo, en este caso los trabajos obtenidos por Samaniego, y también trabajos en campo realizados para el estudio, con el cual los eventos ocurridos en el pasado se ubican cerca de la mediana de la distribución de los resultados de todas las modelaciones, ¿sí? Que quiere decir, en la imagen superior del centro se visualiza unas barras que son las simulaciones, las 120 simulaciones, mientras que las estrellas representan los datos, la data que se obtiene netamente en campo, y lo que me sirve es para comparar que las simulaciones no estén sobreestimadas o subestimadas. Para esto, lo que se usa de entrada son los parámetros definidos por Mastin para el volcán. Mastin es uno de los desarrolladores del código ASH 3D, en el cual estos parámetros base para lo que sería la erupción del escenario que se estaba planteando, que se planteó, se hacen ligeras modificaciones, con lo cual concuerda las simulaciones con los datos obtenidos en campo. Esto no quiere decir que se está arreglando, codificando lo que es el programa con el objetivo de tener la data respecto a lo que se tiene en campo. Lo que se hace con estas ligeras modificaciones es para que la línea base que me da el software, el código, no esté sobreestimada con respecto a lo que realmente ocurrió en el pasado y lo que podría ocurrir en caso de un evento. Una vez procesado lo que son los datos de campo versus los datos obtenidos en gabinete, lo que se hace es las interpolaciones, que voy a detallar en la siguiente lámina, con el objetivo de obtener las zonas potencialmente afectadas por ceniza. ¿A qué probabilidades? A diferentes. 1, 25, 50, resalto el 50%, porque ese es el dato, o las isópocas, la probabilidad que se utiliza para obtener el cruce de variables en la segunda fase que vamos a tener en lo que es el webinar. Y finalmente el 75 y 99%. Aquí hago un paréntesis de lo que les había mencionado, de cómo llegar a estas isópocas, que son las líneas, los contornos que están viendo en la parte superior derecha en la imagen. Entonces, para esto se ha hecho una automatización de procesos, en lo cual se pueden simplificar en 7 fases. La primera fase es la conversión de los archivos que vienen de lo que es el código ASH 3D, que nos arroja un archivo KMZ en el cual yo puedo hacer conversiones para entrar netamente en el ambiente de los sistemas de información geográfica. El archivo de los sistemas de información geográfico, el básico, un archivo shapefile, en el cual hago unas
diferentes operaciones, entre ellas selecciones por atributos, por ejemplo, para eliminar el área de estudio y quedarme solo con los puntos que representan los espesores de ceniza que van a caer en diferentes zonas dependiendo la probabilidad. A mayor probabilidad va a ser menor la afectación, mientras que a menor probabilidad se expande esto. Una vez eliminada el área de estudio, lo que se hace es el procesamiento para determinar con una malla de puntos en el cual yo ya tengo una cuadrícula determinada por puntos, en la cual voy a tener el área definida y se va a determinar en cada una de las isópocas o cada una de las simulaciones. Yo voy a tener diferentes escenarios, diferentes espesores de ceniza. Estos espesores de ceniza tienen que ser puestos en esta malla, en esta cuadrícula de puntos, en el cual voy a tener en cada punto diferentes intersecciones con el objetivo de tener todas en un solo punto. Es decir, si hacemos una diagramación de que en la primera simulación tengo en un punto específico con coordenada XY, voy a tener 10 milímetros de acumulación, mientras que en la segunda 20, 30, la cuarta, por ejemplo, 10, voy a tener en un punto puestas todas estas acumulaciones. ¿Con el objetivo de qué? De configurar estas interpolaciones. Entonces, como están separadas por evento, por año y por mes, puedo comenzar a realizar lo que son interpolaciones deterministas, porque estoy determinando el valor que se obtuvo en cada una de estas simulaciones. Una vez que se tienen estas interpolaciones deterministas, entra la fase de tener interpolaciones probabilísticas. Y ahí entra la fase del 1%, 25%, 50%. Es decir, la mediana de los datos para tener un porcentaje de probabilidad al 50 o al 75, va a decirme que el 75% de las veces del evento que está haciendo el ejemplo tiene el espesor de 10 milímetros de acumulación, por ejemplo. Y con eso obtenemos ya lo que son las interpolaciones de lo que sería en el periodo de 10 años a diferentes probabilidades. El ejemplo que está planteado dentro de lo que es la secuencia que les he venido detallando del 1 al 6 es al 50% de probabilidad, y a la derecha la imagen grande tienen ya todo lo que es los puntos que representan los diferentes espesores en cada una de las simulaciones en la ventana de tiempo, y desde la derecha comienza al 1%, 25, 50, 75 y 99% de probabilidad. Continuando, dentro de las dos fases que quería explicarles, la primera es cómo obtener lo que son las isópocas, el análisis estadístico para la determinación de probabilidades y tener ya el insumo con el cual yo voy a poder cruzar la información. Y la segunda fase corresponde a las zonas potencialmente afectadas por caída de ceniza. En esta fase desagrego en 4 secciones. La primera, zonas vulnerables a caída de ceniza en el Cantón Cayambe. Para esto, lo que se utilizó es netamente información demográfica. La infraestructura, los invernaderos, todo lo que es relacionado a la actividad florícola, con el objetivo de determinar la actividad económica predominante y netamente en el estudio de caso de la zona de afectación. En este caso, todo lo que es la floricultura. La segunda fase de la zona de potencialmente afectada hace referencia a la actividad netamente florícola afectada por caída de ceniza. ¿Cómo se determinó esto? A partir de la ortofotografía, cartografía disponible, cartografía base, fotoidentificación y también lo que es verificación en campo, se hizo un contraste de la información restituida. En este caso ustedes pueden visualizar en la imagen en la parte superior izquierda, corresponden a los polígonos que representan las florícolas en la zona de estudio que lo realizó el Instituto Geográfico Militar mediante restitución fotogramétrica. Pero por la escala que está capturada esta información, escala 1:5000, algunos polígonos que representan también pequeños invernaderos o edificaciones que hacen referencia a la infraestructura que está dentro de las florícolas, que no son representadas a escala 1:5000, pero que pueden ser fotoidentificadas,
se hizo una digitalización y este contraste con la verificación en campo para que concuerde la catalogación, usando el catálogo siempre del IGM, que concuerde con la información levantada en campo. Entonces, para esta fase de trabajo de campo, lo que se hizo es una clasificación de la información y se hizo una verificación de campo para aquella que no ha sido levantada por el Instituto Geográfico Militar. Para esto se realizó un muestreo aleatorio simple con el cual ya se determinan las fases y se hace un contraste de la información recopilada en gabinete mediante una digitalización sobre ortofoto versus el contraste que se tiene en la clasificación de campo, concordando los datos y sumando esta información a la ya disponible en la cartografía base. El resultado, toda la información correspondiente al área de estudio que hace referencia a la actividad florícola, el punto central de lo que fue la investigación. La tercera fase de esta sección de la metodología es el análisis de la susceptibilidad por caída de ceniza, ¿sí? Para esto, utilizando cartografía censal del INEC e información levantada por el MAGAP, que es netamente el Censo Nacional Florícola, se pudo determinar aquella población que está dedicada netamente a lo que es la actividad florícola y tomando como referencia la información del MAGAP, ya se puede desagregar la información con respecto a la mano de obra que es utilizada, tanto hombre mujer, en el Cantón Cayambe, dedicada a lo que es esta actividad. A manera de ejemplo, tenemos los cultivos, la mano predominante es la del hombre, la parte de la post cosecha, ya mujeres es ligeramente aumenta el porcentaje de lo que es la participación, y también tenemos otras variables como el personal que está dedicado a la parte administrativa o lo que es guardería. En este caso el hombre es el que predomina. La cuarta fase ya es determinar los elementos expuestos por caída de ceniza. Entonces, en esta fase lo que se hace ya, los datos obtenidos, procesados en el censo nacional florícola, y se hace el contraste de la información que de igual manera en el MAGAP publica, en el cual ya nos determina el costo de cada una de las florícolas, está dividido en las plantas, los invernaderos, la tierra, construcciones, y ese total de los precios de lo que son las florícolas se contrasta con la afectación, en este caso por la amenaza ceniza, que en este sentido, espesores de 10 a 30 milímetros, que es el área donde estaría afectado, sería ya pérdida total en lo que son los cultivos. El costo por hectárea que determina el MAGAP, aproximadamente $150,000 por hectárea, y en esto nosotros ya podemos ir desagregando. El costo total, los $150,000, van reflejados a las pérdidas de plantas. Entonces, dentro de los estudios del MAGAP, ya se determina que el 45% de los costos corresponden a las plantas. Entonces, al hacer el cruce de la información con respecto a los espesores obtenidos con las zonas afectadas, nosotros ya podemos determinar que las pérdidas de plantas, las pérdidas de los invernaderos, que representa el 25%, mientras que las pérdidas de tierra el 20%, y todo lo que sería la infraestructura en sí, fuera de los invernaderos, lo que serían pequeñas casas o lo que serían bodegas, representa el 10%. Con esto, la sumatoria de todo lo que sería las pérdidas nos daría las pérdidas total en el sector florícola. ¿Esto en qué se traduce? ¿Sí? Les he venido mencionando que espesores de ceniza entre el 10 y el 15% es lo que nosotros ya tendríamos pérdidas totales de lo que son los cultivos por la acumulación de ceniza. Y en lo que hace referencia al uso del suelo del predominante, que corresponde a vegetación arbustiva y herbácea, 66.993 hectáreas se verían afectadas. El segundo uso del suelo corresponde a la tierra agropecuaria, que bordea los 35.000 hectáreas, las 35.000 hectáreas, mientras que los bosques, las 13.000 hectáreas.
Esto, resumido, está entre 15 y 45 milímetros de acumulación, si notan en la figura de la parte superior izquierda, que representa aproximadamente el 97% de todo lo que sería el cantón. Si ustedes visualizan, hay pequeños sectores que no están contemplados dentro de lo que es el área de afectación, y es netamente por la predominancia de lo que serían los bosques. En lo referente a las edificaciones, que hace relación al análisis de lo que tendríamos en la zona de estudio de la florícola, en la escena, en la parte central, tenemos una imagen en la cual representan diferentes invernaderos, ¿no? Siendo dentro de la clasificación que tiene el Instituto Geográfico Militar, que utiliza su catálogo de objetos, tenemos los invernaderos y cobertizos como edificaciones que estarían afectadas entre 10 y 45 milímetros de acumulación, por la estructura en sí de lo que serían los invernaderos y el material del mismo. Los 10 milímetros de acumulación ya serían algunas pérdidas, mientras que los 45 ya podrían llegar a ser colapsos, ¿no? Finalmente, en lo que hace referencia a la población, el total de la población del Cantón Cayambe, que llega a los 85.795 habitantes, distribuidos en 113 poblados, tendría una afectación desde los 45 milímetros de acumulación, zonas proximales al volcán, hacia zonas distales que tendrían 15 milímetros de acumulación. De estos 113 poblados, 37 poblados estarían ubicados en los 30 milímetros de acumulación, que representan, con los datos del INEC al 2010, al no tener la data actualizada cuando se realizó lo que es este estudio, en el precenso que se está efectuando en este año, se tiene 29.976 habitantes afectados por diferentes espesores de ceniza. Hay que tomar en cuenta que a la población iría desde afectaciones netamente de lo que es por inhalación hasta un poco de casos severos, dependiendo de las condiciones previas que cada uno de los ciudadanos o de la población tenga en este sentido, alergias que pueden ocasionarse. Adicional, en lo que son las florícolas, esta clasificación ha permitido con el Censo Nacional Florícola determinar una clasificación de polígonos de las fincas florícolas. Corresponden a 3 pequeños, que son aquellas menores a 3 hectáreas, 36 polígonos pequeños que representan a las florícolas, entre 3 y 20 hectáreas, llegando a 36 afectadas, mientras que florícolas grandes se tiene 29, que son aquellas con las cuales se superan las 20 hectáreas de cada una de ellas, ¿no? Esto traducido en números sería una pérdida de 90 millones en lo que son las plantas, los productos, y unos 50 millones en lo que son los invernaderos, ¿no? Entonces, dando un total netamente de lo que sería una afectación sobre los 150 millones de dólares en lo que es estos dos rubros importantes. A manera de conclusión, ¿qué es lo que nos permitió el modelo ASH 3D en diferentes periodos de interpolaciones que se realizaron? Es establecer zonas potencialmente afectadas por caída de ceniza a partir de simulaciones realizadas en un periodo de tiempo, ¿sí? Con estas simulaciones lo que se obtiene es un cruce de variables con el objetivo de tener una afectación. En ese sentido, la infraestructura se llegó a determinar 1.370 invernaderos que se verían afectados, con diferentes espesores, que algunos de ellos llegarían en zonas proximales al volcán a tener una acumulación de 45 milímetros de ceniza. 436 construcciones que hace referencia a lo que son la parte de las florícolas tendrían
afectaciones de 15 milímetros y 13 invernaderos estarían afectados con espesores de hasta 30 milímetros de acumulación, es decir, pérdidas totales desde los 10 milímetros de acumulación, como les he venido comentando. De la superficie afectada, el Cantón Cayambe, en su totalidad, se vería afectada por caída de ceniza, siendo los espesores de 15, 30 y 45 milímetros los que cubran el 97.83% de la superficie, que estaría directamente afectada, los 119.922 hectáreas. Las pérdidas, como les comenté en la diapositiva anterior, el promedio de pérdidas de las florícolas en aquellas zonas potencialmente afectadas haría referencia a los espesores de 10 milímetros que se tendría lo que son las pérdidas, y llegando a superar los 90 millones de dólares en plantas y 50 millones de dólares en invernaderos. La conclusión final que tengo es que el empleo en las florícolas se tendría alrededor de 7.611 plazas de trabajo afectadas de manera directa por caída de ceniza, es decir, las pérdidas que se ocasionen en cada una de las florícolas daría un impacto directo a los trabajadores que están bajo estas condiciones. Lo que a mediano y largo plazo tendría un impacto en la economía de al menos unas 3.500 familias que están dedicadas a estos rubros económicos. Por eso, la erupción del volcán Cayambe merece una atención especial por su alto impacto local, pero también a nivel de las exportaciones en el Ecuador. Pero estas conclusiones del trabajo me dan un análisis de qué sigue. Después de estas simulaciones que se han realizado para el volcán Cayambe, ¿qué es lo que hemos realizado? Se ha armado un grupo de investigación que lo lidera la Universidad de Salzburgo a través de UNICHIS América Latina, en el cual se hace un laboratorio amerigeo con el cual se está haciendo diferentes investigaciones. Estas investigaciones ya van enfocadas a todo lo que es la automatización de lo que son los procesos, en la que es la obtención de isópagas, y estas simulaciones de esta metodología ha sido replicado también y utilizado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en lo que es la implementación de la actualización de los mapas de amenaza. En la parte inferior derecha de esta escena pueden visualizar las isópacas de diferentes escenarios que se lo realizó para lo que es el volcán Huagua Pichincha, y diferentes investigaciones distribuidas en la lámina que se han realizando actualizando esta metodología y replicando los procesamientos. Con eso, Majito, creo que doy fase a la sección de preguntas, y si tienen alguna duda, estoy presto a lo que sería solventarlas. Muchísimas gracias, estimado Fernando, por tu presentación y compartirnos este interesante tema. Como tú lo has dicho, vamos a dar paso a las preguntas por parte del público. Tenemos una pregunta de Gabriel Barros y dice: ¿nos podrías ayudar con un mayor detalle de la evaluación para la infraestructura? ¿Cómo se determinó que esos espesores afectan las construcciones y qué tipo de construcciones? Muchas gracias. Perfecto. Dentro de lo que es el cruce de variables, ya se tienen determinadas todo lo que es la infraestructura que ha sido capturada mediante diferentes técnicas fotogramétricas o digitalización sobre ortofoto, para ya tener una cuantificación de qué existe y qué tipo de material tiene. Entonces, al realizar lo que es el contraste con información netamente catastral, uno ya puede determinar lo que es el tipo de material que estaría dentro de estas afectaciones, y tomando en consideración lo que son el análisis de la estabilidad de lo que son la infraestructura, en este caso los invernaderos, de cuáles son los materiales de la construcción, el cobertizo que es de plástico,
ya se pudo hacer el cruce de lo que sería cuánto soporta un invernadero, cuánto soporta los milímetros de acumulación. Hay que tomar en cuenta que no son solo 10 milímetros en una superficie, ¿no? Eso representa toda una superficie que tiene 10 milímetros de acumulación, y esto por peso ya se puede sacar lo que sería la afectación en sí de lo que se perdería. Entonces, con 10 milímetros de acumulación, el invernadero podría soportar y no va a colapsar. Pero lo que es el plástico, hay que tomar en cuenta que la ceniza no cae de manera fría, ¿no? Entonces, puede, en zonas proximales, esta ceniza va a estar algo caliente y va a poder causar efectos en lo que son los plásticos, y esto sumado a precipitaciones ya se traducen en lo que es un peso adicional en lo que es el invernadero. Definitivamente lo que son techos de viviendas no vamos a tener ese colapso con 10 milímetros de acumulación, ¿no? Pero dependiendo del tipo de estructura, por ejemplo, de madera y con 45 milímetros de acumulación, este peso adicional que tendría el techo más lo que sería precipitaciones que se forman como un pequeño lodo sobre las edificaciones, esto sí podría causar lo que es un colapso de los mismos. Gracias, Fernando. Muy interesante lo que nos acabas de comentar. A modo general, una inquietud de todo este proceso, este análisis, de obtención de datos, modelación, ¿qué ha sido lo más complicado para poder llegar a estas conclusiones? La parte más complicada ha sido netamente la recopilación de información bibliográfica para determinar estos escenarios. El volcán Cayambe no es un volcán que se lo tiene muy investigado, a pesar de todo el monitoreo que tiene el geofísico sobre este volcán, no tiene la misma data, las mismas fuentes que diferentes volcanes que tenemos netamente en el Ecuador o en otros países del mundo. Entonces, una de las principales inconvenientes que se tuvo a lo largo de esta investigación que se realizó netamente en el volcán Cayambe es que los espesores de ceniza no se habían actualizado desde el 1998, que son los estudios de Samaniego, ¿no? En el cual se tenían grandes contrastes de más de 100 milímetros de acumulación en la parte del volcán y menos de 100 milímetros de acumulación. Entonces teníamos estas dos isópacas. Entonces lo que se determina en esta clasificación ya tener espesores de ceniza en los cuales ya se puede hacer una planificación, ya se puede hacer un uso de esta información en la cual ya se determinan diferentes escenarios. Hago referencia a lo que son los espesores de ceniza. Entonces yo ya puedo estratificar las acciones que se pueden obtener, y siempre llegando a esta conclusión que tanto en los trabajos de Samaniego, en los trabajos de campo, y los resultados obtenidos en lo que son las modelaciones, concuerdan los eventos del pasado con las simulaciones y lo que son los resultados. Entonces ahí me van a decir, pero ¿cómo concuerdan dos isócocas que son más de 100, menos de 100 versus esta clasificación? Es porque en la turbera del análisis que se realiza concuerdan estos datos, estos espesores de ceniza de eventos del pasado versus los que se hacen las simulaciones. ¿Sí? Entonces lo que se tiene es unas simulaciones mucho más desagregadas. Hay que tomar en cuenta que la tecnología avanza un montón. Los sistemas de información geográfica nos permiten automatizar procesos, nos permiten mejorar la calidad de los datos, y resultado, estas isópocas que simulan mucho más real, tomando como referencia valores iniciales en una erupción. Muchas gracias, Fernando. Entiendo que esta publicación, bueno, está publicada en la revista cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que de hecho les invito a ingresar a la página web del IPGH.org
y visitar la sección de las revistas científicas. En ese sentido, ¿hay alguna difusión o socialización a través, por ejemplo, de las florícolas, que entiendo que es un tema que le interesa mucho a las florícolas, o directamente con el municipio de Cayambe? ¿Ha habido algún acercamiento, socialización de esta información? Divulgación de todos los resultados, eso es algo súper importante, porque uno no tiene que llegar solo a lo que es la publicación en sí de un artículo, de una tesis, de una investigación, etcétera, sino que esto debe ser socializado a través de diferentes redes sociales. Hoy en día la tecnología nos permite esta difusión masiva de los resultados, y a través de las autoridades, que son las que toman las decisiones, sin afán de alarmar a lo que es la población o netamente la actividad florícola, pero se puede tener una estimación de qué es lo que podría ser y cómo estamos preparados, ¿no? Entonces, a partir de estas investigaciones, lo que se hace es una réplica de diferentes volcanes, se profundiza en lo que es el análisis del volcán Cayambe, llegando a las mismas conclusiones con diferentes escenarios. Y esto es importante que sea hecho netamente la entrega a la academia y a los diferentes medios de difusión, con el objetivo de que llegue al mayor, a la mayor población posible, con el objetivo de que sea analizada para lo que es toma de decisiones. Con respecto a las autoridades o acercamiento del Cantón Cayambe, en la difusión se hizo netamente en la fase de socialización, de investigación, los propósitos de para qué era este análisis, para qué eran los resultados, y en sí la publicación fue difundida a lo que son las autoridades, para que tengan esto y que sea utilizado dentro de lo que son los planes de ordenamiento territorial, diferentes instrumentos de planificación, con el objetivo de tener no alarmada a la población, sino educada. Muchísimas gracias. Te agradecemos nuevamente, Fernando, por tu excelente aporte a la difusión del conocimiento científico. Tenemos saludos aquí en el chat, te dicen muchas felicitaciones, Fernando, por tu trabajo. Wendy Rojas. Gino Fernando dice: Fernando, gracias en tan corto tiempo, tan profunda exposición. Felicitaciones por este singular esfuerzo científico. Pues bien, a nombre de la Sección Nacional del Ecuador, nos sumamos a estas felicitaciones del público por esta espléndida participación. Queremos agradecer también a quienes nos han acompañado esta mañana desde diferentes latitudes. Queremos invitarles a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de esta y otras actividades que realizaremos durante el año 2022, ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Recuerdo al público que la grabación de este webinar estará disponible para visualizarlo nuevamente, compartirlo y que se divulgue esta información muy importante a través de YouTube y Facebook de IPGH Ecuador. Antes de despedirnos, queremos invitarle a Fernando si quiere comentarle algo al público antes ya de despedirnos. Sí, muchísimas gracias, María José. Primero, agradecer al IPGH, a la coordinación que lideras por estas participaciones. Es súper importante que la ciencia sea transmitida, las investigaciones, diferentes ámbitos sean difundidas al mayor público posible, y esos espacios que sintetizan, como dicen algunos de los participantes, una investigación, y la idea es esa, ¿no? Aprovechar estos espacios para difundir el conocimiento, y el conocimiento no es para uno, el conocimiento debe ser difundido, y una vez que sea replicado por una de las personas que esté escuchando, que esté analizando, uno como investigador, como aficionado o como docente, puede llegar al punto de que, perfecto, cumplí porque se está replicando este conocimiento. Entonces, hay material en el Ecuador para lo que es la investigación, hay diferentes escenarios que se puede determinar, y mucho más la apertura que tiene el IPGH para difundir estos resultados, ¿no? Entonces, agradecer a cada uno de los oyentes y una vez más al IPGH por este espacio, y siempre presto a lo que es el aporte del conocimiento. Muchísimas gracias, estimado Fer. Queremos invitarles, por favor, al público que nos acompaña a encender sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de los asistentes del día de hoy.
Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Percy, ¿nos ayudas, por favor, quitando el compartir pantalla? Este momento. Muchas gracias. Bueno, mientras van encendiendo sus cámaras, queremos, mira, por ahí nos están saludando desde la virtualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras se van animando a encender sus cámaras, quiero repetirles el número, la dirección de la página web es www.ipgh.gov.es. Bueno, parece que nadie más se va a animar a encender su cámara. Entonces voy a hacer una captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Esperamos contar con su valiosa presencia en un